Muchas gracias por la introducción. Bueno, la verdad es que vamos con mucha ilusión a esta Copa Oro. Ya es la tercera vez y bueno, con la experiencia de la final en el 2023, pues creo que hay muchas cosas que podemos aprender y seguimos pues aspirando a todo, pero sobre todo competir y hacer un buen torneo. Excelente, profesor. Muchas gracias. Todo esto previo a la Copa Oro de la CONCACAF a disputarse este próximo verano. Bueno, pues comenzaremos entonces con las preguntas de mis colegas periodistas y arrancamos con Orlando Castelán Arellano. Adelante, Orlando, te escucha el profesor Christiansen. Gracias, Alejandro. Muy buen día, profe. Orlando Castellán, de Servicio Informativo en Deportes. Profesor, bien lo dijeron en la introducción, pues ya viene con un buen badaje en esta Copa de Oro. ¿Para qué está esta selección de Panamá si puede dar la campanada de llegar otra vez a otra final y ahora sí levantar ese trofeo tan anhelado que ustedes se han quedado en la orilla? Bueno, ojalá pueda darse este caso, pero bueno, yo creo que la evolución del fútbol panameño y en concreto la nuestra ha sido buena. Yo creo que hemos aprendido durante estos años, hemos ajustado varias cosas para ir creciendo poco a poco y ojalá se nos pueda dar. Pero eso tiene que venir ya desde el principio, compitiendo todos los partidos, porque va a ser una Copa Oro difícil con buenos equipos. Perfecto, pasamos ahora con Steven Santizo. Adelante, Steven. Ahí está, creo que ahora sí. Muy buenos días, profesor Steven Santizo para Ciudad Deportiva Guatemala. Profe, ¿cómo analiza los países que le han tocado en su grupo? Sobre todo Guatemala, que en el tiempo reciente, pues obviamente se han dado pues un par de enfrentamientos y cierta rivalidad y cómo evalúa específicamente también al conjunto Chapín de cara a esta competición. Gracias. Bueno, como he comentado, va a ser un grupo muy competido, de grandes equipos y que somos bastante parejos. Ya conozco al profe Tena de varios enfrentamientos contra Guatemala que siempre ha sido muy bien disputados, difíciles y es lo que nos vamos a encontrar otra vez en la Copa Oro, pero no solamente Guatemala, sino Guadalupe y Jamaica. Va a ser partidos difíciles. Guadalupe en el primer partido, siempre el partido inaugural, hay cierto nerviosismo de cómo puede salir el primer partido, pero bueno, vamos a tomar todos los partidos de la mejor manera y enfocados. Parado, adelante, Gilberto. Te escuchamos, Gilberto. Ahí me escuchan, perfecto. Ahí estamos, listos. Perfecto. Saludo, profesor Tomás Christiansen, mequetrefe del deporte, en vivo para Choc Multimedia y Tigo Sport. Profesor, la fanaticada tiene una percepción de que su proceso con Panamá ha sido muy bueno. Para usted, ¿cree que su proceso necesite un título para coronar este proceso que ha dado Panamá? Hombre, sería bonito, después de casi 5 años al mando de la selección panameña, pues sería todo un logro, pero no quiero tampoco tirar tan alto por un título, sino irlo compitiendo hasta el final. Como he dicho en muchas ocasiones, el principal objetivo es la clasificación para el Mundial. Pero bueno, si de paso podemos hacer un buen papel en la Copa Oro, pues bienvenido sea. Excelente. Samuel McCollin, por favor, adelante.
Gracias. Buenos días, profesor Thomas Christiansen, Samuel Hola. McCollin para Bitácora Deportiva y RPC Radio. Profesor, actualmente dentro de este momento que nos encontramos en la temporada, las buenas noticias recaen en que varios jugadores recuperados estarían en disponibilidad para lo que es tentativamente formar parte de esa lista a la Copa Oro, pero puntualmente el desempeño de un jugador está despuntando, como es el caso de Ismael Díaz en la Copa Sudamericana, y la curiosidad pasa por saber cuál sería o de qué forma se podría ver quizás la mejor versión de Ismael Díaz en la selección nacional, que de pronto le está costando un poco ser ese mismo jugador que hemos visto en las últimas semanas. Gracias. Bueno, la verdad es que estamos haciendo seguimiento de todos nuestros jugadores, los que están fuera, los que están entrando en los planes de las eliminatorias o esta Copa Oro. Está haciendo una buena temporada con el Universidad Católica. Eh, Ahora también tiene más responsabilidad el hecho de ser el capitán del equipo. Lo está asumiendo muy bien y yo creo que ha crecido tanto futbolísticamente como personalmente. Y con la selección, pues aquí le vamos a exigir al máximo en todos los aspectos. Cuanto mejor nos vaya a nuestros jugadores que están fuera de Panamá, mucho mejor para competir dentro del grupo. Pasamos ahora con Edgardo Vidal. Adelante, Edgardo. Sí, buenas. Aló, profesor. Hola, buenas. Sí, excelente. Eh, con miras a la Copa Oro, profesor, es difícil pensar solo en la Copa Oro, pero teniendo también los partidos de eliminatoria, ¿no? De Belice y Nicaragua. Mi pregunta va en el sentido de la convocatoria, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser una convocatoria para Copa Oro, un grupo, para eliminatoria de todo grupo, o una mezcla, dando también oportunidad a nuevos elementos? Bueno, hemos dado una lista amplia para la Copa Oro. Es más reducido, bastante más reducida la que hemos dado ahora para ambos competiciones, como las eliminatorias, como la Copa Oro. Eh, lo que quiero hacer es aprovechar todas las fechas que tenemos desde el día 28 que vamos a iniciar entrenamientos hasta, ojalá sea el día 6 de julio, que juguemos la final, pues poder aprovechar todo este tiempo con los jugadores, también pensando en las eliminatorias que vienen en septiembre, octubre y noviembre, que serán decisivas. Gracias, profesor. Vamos ahora con Ricardo Menéndez. Ricardo Menéndez. Attends, on va demander si c'est bien. On peut ouvrir? Je pense, hein. On peut pas. Tu veux faire quoi? Bah, leur parler? Ouais, alors. Sí, te escuchamos, Ricardo. Hola, hola, buenos días. ¿Me Sí, buenos escuchan? días, adelante. ¿Ricardo? Hola, buenos días, entrenador. Ricardo Menéndez del diario de hoy, desde San Salvador. Quiero consultarles sobre la selección salvadoreña. ¿Qué opina usted de la selección del Salvador, tomando en cuenta que podría ser rival en cuartos de final, ya que el cruce del grupo B y C se podría dar en esta Copa Oro? Bueno, yo creo que primero lo más importante es nuestro grupo. Si no lo hacemos bien en nuestro grupo, ya hablar de cruces ya sobra. Pero bueno, como siempre, máximo respeto a todos los rivales que nos podemos enfrentar. Ya tenemos conocimiento de sobra sobre la selección de El Salvador, lo que han hecho hasta ahora y quién está ahora al mando de esa selección. Así que máximo respeto y ojalá nos crucemos en algún momento.
Alejandro Winter, por favor. Alejandro Winter, adelante. Profe, no sé si me escucha. Sí, sí, le escucho. ¿Qué tal? Muy buenos días desde Guatemala. Guatemala y Panamá en esta Copa Oro se van a enfrentar. En los últimos duelos que hemos vivido han sido un par de amistosos y en Nations League nos hemos enfrentado y quisiera preguntarle a usted, la prensa panameña en general da a Panamá no solo como favorito para ganar el grupo y obviamente ganar el partido contra Guatemala, sino también pasar encima de los rivales por ser una selección fuerte, lo que ha venido mejorando, que ha sido finalista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted opina lo mismo que ellos? ¿Cree tener tanta superioridad en el grupo, por ejemplo? ¿Cree que son los amplios favoritos, profe? No, totalmente no. Yo creo que sí que somos una buena selección, pero hay selecciones igual que nosotros y para poder ganar tenemos que demostrar que somos mejor que los demás. Si miras el ranking, es el único sitio donde yo creo que marca que somos de los mejores, pero hay que mostrarlo partido a partido. Cuando nos hemos enfrentado a Guatemala allá y el partido de vuelta, pues ha sido partidos bastante igualados, así que fácil no hay nada y decir que vamos a pasar por encima está mal dicho. Jaime Rengifo, adelante, Jaime. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Qué tal, profe? Primeramente saludarlo, ¿no? Buenos días. Quisiera consultarle el tema de Alberto Carrasquilla. Sabemos mucho que salió de lesión con Pumas ante Monterrey. Si tiene algún plan en caso tal Adalberto no pueda llegar a eliminatorias, a quién colocar o siguen a la expectativa, ¿no? De esa pronta recuperación de Coco. Bueno, como he dicho, estamos en seguimiento con todos los jugadores que creemos que puede estar disponible para tanto las eliminatorias como la Copa Oro. Y Coco es uno de ellos. Él está ya haciendo la recuperación, está en la fase final. Si no puede llegar para las eliminatorias, que puede ser un poco justa, sí que puede llegar para la Copa Oro. Pero bueno, hemos dado un plan de trabajo desde hace 1 o 2 semanas a los jugadores para que lleguen en las mejores condiciones. Algunos ya tienen su plan de vacaciones y cuando vengan aquí ya es ponerles otra vez en tono para llegar en buenas condiciones a competir tanto las eliminatorias como la Copa Oro. Pasamos ahora con Jean-Paul Francis. Adelante, Jean-Paul. ¿Qué tal, profe? Buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días, sí. Bueno, profe, para preguntarle también sobre el tema de los seleccionados sub-20, tenemos en la lista de los 60 que usted convocó algunos sub-20, unos 11 para ser precisos. Esto es un indicio también para conocer que próximamente vamos a conocer un relevo generacional en el equipo. Bueno, yo la última competición que era la Nations League, traje varios jugadores nuevos, algunos jóvenes, que creo que poco a poco tienen que ir entrando, por lo menos en convocatorias, tienen que vivir como es estar en la selección mayor, coger esa experiencia, pero también quiero que compitan, que muestren su calidad en la categoría que les toca. Y ahora viene un mundial, viene el torneo de Toulon en Francia, que es importante también para la sub-20 y para dejar buenas sensaciones. Así que cuando demos la lista definitiva, veremos. Rogelio Adonicán. Rogelio, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola. Buen día, profe. Profe Rogelio Donican de la agencia EFE le saluda.
¿Qué tal? Uno, viendo el grupo de Panamá, su análisis rápido de rival a vencer en el grupo, al parecer puede ser Jamaica. Y dos, se habla mucho de por lo que Panamá ha hecho en Nation League y en estos años que está al frente de la selección, hay una obligación de pensar ya en un título en Copa Oro. ¿Qué me dice usted? A ver, obligación de un título no hay en sí, pero sí que queremos hacerlo lo mejor posible. Queremos intentar mejorar el reto pasado, que fue meternos en la final, pero sin meternos más presión. La presión la vamos a tener para meternos en el Mundial, que sí que es una obligación, pero no es una obligación ganar la Copa Oro. Lo otro juega lo del grupo. ¿Qué opina del grupo? Bueno, el grupo, ahí tenemos Guadalupe bueno, eliminaron a Nicaragua en doble partido, tanto en casa 1-0 como fuera. Es un equipo que va a ser difícil en el partido inaugural. Luego Guatemala, ya les conocemos también de habernos enfrentado en varios partidos. Y Jamaica, la última vez que nos enfrentamos a ellos era en la semifinal de la Nations League que perdimos, perdón, en la final o el cuarto puesto. eh, y va a ser difícil. Ahí hay muchos jugadores de mucha calidad en ligas importantes que van a sumarse a esta Copa Oro y que, bueno, es el último torneo para todos antes del Mundial. Alex Castillo, por favor, Alex Castillo, adelante. Hola, buen día, profesor Tomás Christiansen, Alex Castillo de Show Deportivo Radio de Panamá. Dos preguntas. La primera, ¿van a sumar un readaptador físico como lo hizo en la última Copa Oro por la cantidad de viajes y días cortos que hay para preparar un partido, entre otros? Y la segunda, hay intranquilidad en parte de la selección con el delantero y que históricamente su proceso ha sido el titular con José Fajardo, que se está recuperando, pero no ha tenido esa cantidad de volumen de juego que quizás en otros momentos ha llegado para las convocatorias de selección. Gracias. Bueno, el tema del readaptador, ya tenemos a Chema que va a acompañar a Christian Beguer en esos aspectos. También nos puede ayudar mucho en el tema de la recuperación, el tema de fisio. Eso por esa parte. Y luego el tema de los delanteros. Yo creo que siempre hemos tenido ese problema de cara al gol, de tener gente que esté llamando a la puerta, que esté compitiendo al máximo nivel. Pero bueno, con los que tengo estoy contento. Sí que es verdad que José Fajardo ha estado lesionado, ha vuelto ya a jugar, pero tenemos también Cecilio, tenemos a varios jugadores más que va a acompañar en ataque en esta convocatoria y en este torneo de Copa Oro. Así que no es que esté preocupado, sino que me gustaría que la formación y la salida, digamos, de nuevos talentos como Gustavo Herrera, que sea más amplia, ¿no?